Las campanas del templo olvidado. El sol comenzaba a hundirse tras las montañas cuando un niño, curioso como solo los niños saben ser, se adentró en el bosque persiguiendo una mariposa de alas azules. Jugaba a atraparla, reía cada vez que se le escapaba entre los dedos, y corría más y más sin mirar atrás. La luz filtrada entre las ramas tejía sombras que danzaban a su alrededor, como si el bosque lo invitara a seguir explorando. Pero cuando la mariposa desapareció entre los helechos, el niño miró a su alrededor y comprendió, de pronto, que estaba solo. Ya no reconocía los árboles, ni los senderos, ni siquiera el canto de los pájaros. Todo le pareció ajeno, inmenso, y por primera vez en su corta vida sintió como el miedo le subía por el pecho como una marea oscura. Llamó a su madre, una y otra vez. Corrió en círculos, lloró, tropezó con raíces, se raspó las rodillas. Cada sonido del bosque, el crujir de una rama, el aleteo de un cuervo, el silbido del viento, le parecía una amenaza. Finalmente, exhausto, se dejó caer bajo un árbol retorcido, y entre sollozos y suspiros, cerró los ojos. En ese silencio cargado de angustia, escuchó algo. Era un sonido lejano, casi imposible, el tintinear suave y armónico de unas campanas. No era un sonido fuerte, ni urgente. Era sutil, como si viniera de un sueño o de un recuerdo muy antiguo. Se puso de pie, tambaleando, y comenzó a caminar hacia ese eco, guiado más por el instinto que por la razón. El bosque, que antes parecía amenazante, se volvió quieto. Las ramas dejaron de crujir, los animales guardaron silencio, y lo único que existía era ese sonido. Cuanto más caminaba, más nítido se volvía. Hasta que, entre la niebla de la tarde, vio una figura olvidada por el tiempo, un templo cubierto de musgo, casi devorado por la naturaleza. Las enredaderas trepaban por las columnas como dedos del pasado, y la madera estaba agrietada por los años. El niño empujó la puerta, que se abrió con un quejido suave. Dentro, la penumbra se mezclaba con la luz dorada del atardecer que entraba por las rendijas. Y allí, en medio del templo vacío, sentado en posición de loto frente a un altar sin velas, había un monje de túnica blanca y ojos cerrados. Me perdí, balbuceó el niño, con la voz quebrada. No sé cómo volver. El monje no se inmutó. Solo sonrió con una serenidad que llenó el espacio como si hubiese encendido una lámpara invisible. No estás perdido, dijo con voz profunda y amable. Solo olvidaste cómo escuchar. El niño frunció el ceño, confundido. Escuché unas campanas, explicó. Por eso llegué aquí. ¿Dónde están? ¿Quién las tocó? El monje, aún con los ojos cerrados, movió apenas la cabeza. Esas campanas no suenan con las manos, dijo. Ni el viento las mueve. Suenan cuando alguien, como tú, deja de correr y se detiene a escuchar. Pero ¿cómo pueden sonar solas? El monje, sin dejar de sonreír, respondió. No son las campanas las que suenan. Es tu alma. Cuando se calla el miedo, cuando el ruido del mundo se apaga, tu alma recuerda el camino. No porque lo haya olvidado, sino porque tú habías dejado de oírla. El niño se sentó frente a él. Por primera vez en todo el día, su respiración se calmó. Cerró los ojos. Y en ese silencio, sin lágrimas, sin sobresaltos, comprendió que ya no tenía miedo. Pasó un rato, quizás minutos, quizás horas, y cuando volvió a abrir los ojos, el monje ya no estaba. El templo parecía aún más viejo, más vacío. Pero el niño no se asustó. Sabía hacia dónde debía caminar. Sin pensarlo, sus pasos lo llevaron por un sendero que, aunque nunca había visto, se le hacía familiar. Y al poco tiempo, divisó el claro donde jugaba cada mañana. No corrió. Caminó en paz. Porque entendió que, aunque volviera a perderse, sabría escuchar. En nuestras vidas, muchas veces sentimos que nos perdemos, en decisiones, en relaciones, en expectativas que no se cumplen.
Corremos tras mariposas, ilusiones, metas, deseos, y de pronto nos encontramos en un lugar que no reconocemos, envueltos en el ruido del miedo, la frustración, la duda. Buscamos señales externas, voces que nos digan qué hacer, caminos trazados, respuestas claras. Pero hay momentos en los que todo eso se silencia. Y es ahí, justo ahí, cuando podemos oír algo más profundo, una campana interna que siempre ha estado sonando. El problema es que vivimos con tanto ruido, externo e interno, que no la escuchamos. Estamos tan ocupados en evitar el miedo que no nos detenemos a escucharlo. Y sin darnos cuenta, esa prisa por salir del bosque nos aleja más del hogar. El templo olvidado vive en nosotros. El monje ciego está en nuestro interior, esperando a que lo escuchemos. No para darnos respuestas, sino para recordarnos que ya las tenemos. La voz que necesitamos no siempre llega desde afuera. A veces, es un eco suave que aparece cuando nos detenemos, respiramos y dejamos que el alma nos hable. Porque el alma no grita. Susurra. Y cuando finalmente la oímos, el camino de regreso aparece. No porque alguien lo haya marcado, sino porque nosotros lo recordamos. Cada historia, por más breve o sencilla que parezca, guarda dentro de sí la semilla de una revelación. No son solo relatos antiguos, ni palabras que vienen del pasado, son llaves. Y cada llave abre una puerta distinta dentro de nosotros. A veces es una puerta que ni siquiera sabíamos que estaba cerrada. Otras veces, es una que llevábamos años evitando abrir. Un gesto mínimo, una elección silenciosa, una palabra que nunca se dijo, pueden ser el origen de un cambio. Porque las grandes transformaciones no siempre llegan como tormentas. A veces se deslizan como un susurro, como una intuición, como ese momento fugaz en que algo se acomoda adentro y todo empieza a verse distinto. Tal vez te preguntes por qué estas historias siguen viajando a través del tiempo, cruzando generaciones, culturas y distancias. La respuesta es simple y profunda, no pertenecen a ninguna época porque hablan un lenguaje que no caduca. Hablan al corazón. Y el corazón humano, aunque cambien sus ropas o sus hábitos, sigue necesitando lo mismo, sentido, calma, dirección. Una señal. Estas narraciones no usan tecnología, no tienen fuegos artificiales, ni fórmulas mágicas. No hacen ruido. No quieren convencerte. Solo esperan que alguien, como vos, les preste oído. Y cuando ese oído es sincero, cuando hay un alma atenta del otro lado, entonces sucede lo más importante, algo se enciende. La sabiduría oriental tiene esa cualidad única, no pretende explicarlo todo, ni darte respuestas exactas. No impone una verdad, sino que deja espacio para que vos la descubras. Susurra, y ese susurro solo puede oírse cuando el ruido del mundo se apaga. Cuando, aunque sea por un instante, recordás que también se puede escuchar desde adentro. Si mientras escuchabas esta historia algo vibró en vos, no lo apagues. No lo racionalices enseguida. No lo minimices. A veces una frase, una imagen, un silencio bien puesto puede alojarse en lo más profundo de nuestra conciencia y trabajar ahí, sin que nos demos cuenta, como una semilla que no sabe cuándo será primavera, pero igual está lista para florecer. Guarda esta historia en tu interior como quien guarda una carta que aún no terminó de leer. Volvé a ella cuando sientas que algo te llama. Porque lo que hoy te emociona, mañana puede transformarte. Y lo que hoy no entendés, quizás un día se revele con una claridad que te sorprenda. Gracias por haber llegado hasta acá. Gracias por escuchar, por sentir, por abrirle un espacio a este cuento dentro tuyo. Ojalá lo lleves como un pequeño talismán invisible, de esos que no se notan, pero que nos sostienen cuando más lo necesitamos. Y ojalá, cuando menos lo esperes, esta historia vuelva a hablarte. De otra forma. Con otro significado. Porque las buenas historias no se terminan cuando se apagan las palabras. Siguen viviendo.